Marangoni, que es uno de los principales analistas políticos de la Argentina, Sí. un hombre con mucha, digamos, con mucha racionalidad en sus opiniones, Ujú. porque nos gustaría conocer también un poco cómo se interpreta desde lo político todo esto que está pasando, todo este terremoto tremendo de un expresidente acusado de violencia de género, la reacción de lo que pasó en el Congreso, que el bloque de Unión por la Patria quiso hacer una presentación repudiando y finalmente no hubo quórum. Marangoni, ¿nos escucha? Sí, los escucho muy bien, muy buenos días, gracias por la comunicación. No, no, gracias a usted. Lo primero que quería preguntarle es cómo tomó todo este catarata de información, fotos, chats que trascendieron las últimas horas, ¿no? Desde el punto de vista político. Sí, desde el punto de vista del análisis político es obvio que el impacto reputacional va mucho más allá de la figura del propio expresidente. Es evidente que todo esto pone en crisis, en entredicho, muchos de los conceptos, mucho de la narrativa que el titular del gobierno, el Frente de Todos, defendió a lo largo de estos 4 años, y esto es obviamente muy utilizado, muy criticado por el actual oficialismo, por distintas fuerzas políticas que señalan bueno, que la biografía individual en realidad es la traducción de una suerte de hipocresía estructural respecto de ese tipo de cosas, lo cual pone a Unión por la Patria en la necesidad de tener que hacer un esfuerzo de separar una historia personal de una historia colectiva. Bueno, no es tan sencillo porque, sobre todo en términos de opinión pública, siempre los juicios son emitidos de manera más general, más contundente, más taxativa, ¿no? Entonces, hay que ver cuando se haga el control de daño, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, cuando se hagan las primeras encuestas, ver el impacto que tiene esto sobre la imagen del conjunto de los dirigentes de ese espacio, sobre ese espacio en general, e inclusive ver si tiene algún un impacto benéfico para el actual oficialismo en cuanto a darle más oxígeno y más paciencia en virtud de estos acontecimientos que se están conociendo ahora. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días, Carla Buen Alfonso día. le habla. Hola, Carla. Bien, bien. Bueno, justamente, ¿no? En este relevamiento de los daños, ¿no? De los daños que van a ir surgiendo, que en realidad ya están a la vista. Sin ir más lejos, ayer hablábamos con Hugo de cómo no tiene inscriptos dentro de lo que es la Universidad Nacional de Buenos Aires una cátedra en la que él está a cargo y que directamente tuvieron que cerrar esa comisión. Sí, me imagino que debe ser uno de los tantos Sí, sí, uno de los motivos, no, no el Claro, sí, único, sí, digamos. no el único. Una de las tantas puertas que se le cierran a Alberto Fernández, que a lo mejor antes de estos episodios, o del conocimiento, o de estos supuestos episodios, tendría programadas charlas en el exterior, o eventos en el ámbito local, y que seguro eso, obviamente, ha pasado inmediatamente al olvido, como una suerte de condena previa a la que se supone eventualmente le podría dar la justicia si todo esto se confirma. Digo, se supone porque en términos jurídicos uno tiene que ser más prudente que en términos de opinión pública o en términos políticos. Es decir, la política y la sociedad reaccionan con mayor velocidad, sin dudas, en todos los hechos siempre, que la justicia, porque además, como hay una suerte de combinación de materiales, de videos que se ha conocido, fotos, declaraciones, etcétera, bueno, la comunidad reacciona de una manera mucho más contundente, mucho más asertiva, y esto tiene, como comenzábamos en la entrevista, antes que cualquier otra cosa, una traducción de naturaleza política, que por supuesto trasciende largamente al expresidente, y ya de por sí, desde el punto de vista político, estaba en un modo muy solitario, ¿no? Sí. Ahora ya está prácticamente en un modo casi impersonal, porque probablemente ni los referentes más cercanos de lo que fue su gestión han salido públicamente a manifestarse, y probablemente pocos lo harán, salvo aquellos que tengan una relación de amistad con años. Por eso, lo que habrá que ver es qué sucede con la principal fuerza opositora, Unión por la Patria, en su esfuerzo de tomar distancia, ya no de la persona del expresidente, sino de el impacto que genera en la sociedad
todo lo que, a ver, nosotros vemos en las redes, se comunica la noticia y después se comunica en fragmentos del discurso de Alberto Fernández cuando era primer mandatario, hablando del fin del patriarcado, Sí. de que él era el primer feminista, etc. Sí, hipocresía, digamos. Bueno, en términos de opinión pública, lo que se dice, bueno, hay una situación hipócrita y, por supuesto, señalan que esto no podría ser ignorado por otras personas, hay que ver, esto es la manifestación del agotamiento de una ideología, de una fuerza política, habrá que ver hasta dónde eso penetra, no digo en el electorado independiente, que muy seguro que ya esté afectado por todo esto, sino en el propio electorado de Unión por la Patria, que evidentemente puede entrar en un conflicto interno muy importante en virtud de que, bueno, el protagonista de todos estos hechos no es otro, el propio expresidente de la República. Bien, y que justamente, ¿no? El presidente, y qué bueno que lo haya traído usted, Gustavo, con estos recortes que fueron surgiendo, ¿no? Fue una persona que ha tomado, ¿no? Los grupos disidentes, como justamente hablar de los colectivos LGTBIQ+, y el grupo de mujeres, ¿no? Tomarlos a favor justamente en lo que era la campaña, porque eran momentos en los cuales se libraban una suerte de controversias con los colores verdes y azules, se celebraban justamente algunos derechos y algunos detalles ganados por parte de los colectivos, y que él lo supo aprovechar de manera muy positiva cuando era dirigente político, en ese momento camino a ser presidente. Sí, por supuesto. Entonces, me parece que en este presente, en este viernes, estos días que vienen, probablemente por bastante tiempo, sea muy difícil desapasionar el análisis siquiera y el debate respecto a esos acontecimientos. Inclusive, si uno dice una obviedad, que en términos jurídicos uno tiene que esperar que vaya sustanciando la causa, etcétera, inmediatamente en alguna reunión familiar o en algún medio de comunicación, decir que lo está defendiendo, ¿no? Es como que hay toda una... Sí, es como una mancha venenosa, digamos. Exacto. Está muy bueno el término porque fíjate que todos tratan de tomar la mayor distancia de él y a la vez la mayor cercanía respecto a la condena, y lo que es en última instancia absolutamente comprensible y lógico dentro de la dinámica política es que aquellos que están en otros espacios tratan de aprovechar esta situación. Sí. Eso le quería preguntar, perdón Marangoni, eso le quería preguntar. ¿Sí? Usted hablaba de que, bueno, que el gobierno va a intentar aprovechar políticamente esto. ¿Cómo? En realidad, ¿de qué manera se beneficiaría el gobierno, si bien teniendo en cuenta que Alberto Fernández ya era un cadáver político, ¿no? ¿Usted cree que esto va... extendiéndolo al conjunto del espacio. Hemos visto el día de ayer, el día de hoy, y no digo ya solamente de los militantes o de los que transitan las redes sociales, sino del propio presidente hablando de la hipocresía, de una narrativa, de una ideología. Sabemos que la composición de la Libertad Avanza, todo lo que tiene que ver con la agenda de género, con la agenda trans, con la agenda del feminismo, no es otra cosa que una versión del socialismo, del comunismo, etcétera. Más allá del acuerdo o del desacuerdo que uno va a tener con esta perspectiva del oficialismo, es obvio que van a profundizar esa interpretativa, señalando que todo van a generalizar y decir, bueno, todo lo que refiere a esas banderas y a esas luchas es Alberto Fernández. En la batalla política se simplifica y todo se convierte en un artefacto. Nosotros en este programa podemos, en virtud a la entrevista de ustedes, tratar de codificar, de analizar, pero estamos tratando de comprender. Sí. En la arena política lo que se busca es tratar de capitalizar. Uno allí simplifica y dice, listo, culpable, y todo lo que refiere a la agenda de género es lo que representa Alberto Fernández, y bueno, listo, digamos, cerremos la causa política ahí. Y eso es inherente al accionar político en cualquier lugar del mundo. Por supuesto que la República Argentina no es la excepción de ello, ¿no? Le cambio un segundo de tema, digamos, un tema vinculado y no vinculado a la vez. Me refiero vinculado en relación a estos temas que son de gran debate nacional. ¿Cómo cree que va a impactar en el gobierno nacional la visita de estos 6 diputados a los represores y el eventual proyecto para un indulto a los represores por delitos de lesa humanidad?
Bueno, empezando de atrás para adelante, ¿no? Lo del indulto no lo veo porque inclusive cuando se conoció la visita del propio presidente tomó distancia. Estos diputados quedaron, nadie del gobierno salió a decir nosotros estamos de acuerdo con lo que hicieron. Inclusive tuvieron que suspender una sesión de la Cámara de Diputados esta semana porque este tema interfería y el resto del oficialismo no sale a defenderlo. Entonces, me parece que esta posición ultra respecto a los condenados, esto sí hay que señalarlo, porque son unos los que aparecieron en la foto, los represores, son condenados. ¿Qué sí podemos hablar de represores condenados? No había procesados. Claro. Cuando se conoció la noticia de la visita, algunos de los protagonistas, legisladores, dijeron que habían ido a ver a personas mayores de edad que en algunos casos no tenían sentencia firme, que estaban en una situación ahí vidriosa desde el punto de vista legal. Pero en la foto posaron con todos los condenados. Totalmente. Pero, o sea, que usted cree que electoralmente esto no va a tener un impacto muy fuerte para el gobierno. Bueno, no lo sabemos, pero sí hay algo que uno tiene que destacar, que aún en un contexto de un corrimiento de una parte importante de la sociedad respecto de lo que es la agenda de derechos humanos, sin embargo, cuando trasciende la visita de los diputados a los condenados que mencionábamos recién, hay una distancia y hay un acto de censura. Después veremos si trasciende algún tipo de medida dentro de la Cámara de Diputados respecto a estos integrantes. Recordemos que en medio de la pandemia a un diputado que en la sesión por streaming se lo vio en una situación medio amorosa, no sé cómo definirla, se lo terminó expulsando de la Cámara, ¿no? Entonces, Sí. con ese antecedente uno diría, bueno, esto parece ser algo de una relevancia mayor, pero también es difícil suponer, en virtud de lo fragmentada que está la Cámara de Diputados, que pueda haber una medida de un corte tan definitivo, pero tampoco ha pasado desapercibido e indudablemente se trata de un hecho muy particular porque hay una reivindicación respecto al accionar de estos condenados. Recordemos que uno de los diputados, cuando el hecho tomó conocimiento, dijo, bueno, fuimos a solidarizarnos con aquellos que combatieron con armas en la mano la supresión machista. Pero estas personas, de acuerdo a la justicia argentina, están condenados por tortura, violación y desaparición de personas. Sí. Y con el tema tan delicado que es para la historia de nuestro país, que estos discursos negacionistas no es la primera vez que se presentan y que no se solucionan solamente con decir no conocíamos quiénes eran. Bueno, ese probablemente sea el argumento más pueril, ¿no? Sí. Totalmente. Es como que nosotros dijéramos que no podemos hablar de San Martín porque nació 200 años antes que nosotros. Sí, o como que alguien le pega un tiro a otra persona y diga, no, mirá, no sabía que estaba penado por la ley, digamos. Sí, es de una ignorancia supina, digamos. Sí, es evidentemente es un argumento, digamos, que en parte a lo mejor refleja en parte una ideología y en parte también una formación o la falta de ella, ¿no? Bueno, Marangoni, muchísimas gracias por este contacto con FM Sol y bueno, estaremos en comunicación en otra ocasión. Que tengan buen fin de semana, gracias por Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, ahí hablábamos justamente Muy con... interesante la nota, sí, ¿no? analista político. Que Me parece que dio algunos pantallazos que me parece muy importante resaltar, esto de cómo